Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo varias dudas que planteó Viento y Verdad y que quedaron sin resolver. Como os podéis imaginar, este vídeo va a contener spoilers de toda la saga del Archivo de las Tormentas. Además, puede haber alguna referencia a otras sagas, mencionando personajes o así, pero no habrá spoilers de la trama. Vamos a ello. Voy a seguir el orden en que la duda se nos presenta por primera vez en el libro, así que empezaremos por la piedra de Kaladin. En el capítulo 8, cuando él va a buscar el petate que le ha preparado Leiten, se da cuenta de que hay una pequeña piedra dentro. Leiten le dice que no la ha puesto ahí, pero aún así Kaladin decide quedársela. Y la pregunta que nos deja el libro es ¿de dónde ha salido? Y, más importante, ¿qué ocurre con esa piedra? Porque en todo el libro no vuelve a haber ninguna referencia a ella. Especulando un poco, lo que se me ocurre es que Brandon la haya introducido para usarla en el segundo arco del archivo, ya sea por ejemplo como un ancla para que las mentes de Kaladin los Heraldos puedan volver del reino espiritual al físico. Otra opción es que esté hecha del material de la cuarta luna, pero tampoco sé qué utilidad podría tener. Tengo la esperanza de que en un futuro tengamos respuestas. Siguiente, la hoja de Talenel. En el capítulo 40, cuando Seth va al monasterio de Taln a enfrentarse a Rin, él descubre que ella tiene la hoja de honor de Talenel, pese a que creía que la hoja la tenía el propio Heraldo. Realmente, nosotros como lectores eso es algo que ya sabíamos, lo de que no la tenía él. En Juramentada, descubrimos que, en algún momento entre el que Talenel llegó a Colin al final del Camino de los Reyes y cuando fue trasladado a los campamentos de guerra en Palabras Radiantes, durante ese viaje alguien le dio el cambiazo y robó la hoja, pero no sabíamos qué había ocurrido con él. Y surgen varias preguntas. ¿Quién la robó? ¿Por qué? ¿Y cómo llegó hasta Shinobar? Estas realmente yo creo que son las que estamos más cerca de conocer, pues ya es información pública que en la campaña de juego de rol del Archivo de las Tormentas vamos a descubrir cosas sobre este tema. Pero si no tenéis intención de jugarlo, no os preocupéis porque estoy bastante seguro de que en el segundo arco del archivo vamos a verlo en algún momento en los libros. Sigamos, y vamos con Moash. Este es un personaje que ha tenido muy poco tiempo en pantalla durante este libro, pero aún así ha sido el suficiente para ver un cambio muy importante que ha levantado varias dudas. Y es que en el séptimo interludio vimos cómo le incrustaban 2 clavos de cristal en sus ojos, al más puro estilo de los inquisidores de acero. Pero, ¿y qué ocurrirá ahora con esto? ¿Qué implicaciones a nivel de sistemas de magia tendrá para él? Lo único que sabemos es que gracias a estos clavos, ahora Moash es capaz de ver la investidura, lo que le permite recuperar parte de su capacidad visual que había perdido en el ritmo de la guerra. Sin tener vista completa, pero con algunas ventajas, como la de poder ver a los Spren sin que estos puedan esconderse de él. Pero, ¿irá esto más allá? Si funciona como la malurgia que vimos en Scadrial, es posible que estos clavos le otorguen algunos poderes nuevos, aunque en ese libro no hayamos podido ver cuáles. Imagino que en un futuro Brandon va a darnos más respuestas al respecto, seguramente en el segundo arco. Sigamos, la cuarta luna. La primera mención que vemos a esto en el libro ocurre en el capítulo 60, cuando la menciona el Spren de la roca Venli, pero no sabemos nada más hasta mucho después, en el 120, en uno de los recuerdos de honor, concretamente el que está situado 4550 años atrás, es decir, 50 años antes del final de la última desolación. Lo que más me sorprende a mí de esto, y lo que me genera más preguntas, es que Honor, al ver por primera vez los restos de la cuarta luna que han quedado al descubierto después de su choque con Odium, se sorprende de su existencia. Lo que implica que cuando él y Cultivación llegaron a Roshar, la luna ya había caído, y no solo eso, sino que había pasado el suficiente tiempo para que quedara sepultada entre tierra, y que no pudiera verse desde el exterior. Lo que, básicamente, nos dice que la cuarta luna cayó cuando Adon Alcium aún vivía. Así que aquí surgen las dudas. ¿Qué la hizo caer? ¿O quién? Y en caso de quién, ¿por qué? Y otra cosa que no podemos despreciar es que en esa misma escena, Honor dice que en esa cuarta luna ve gente nueva, observadores que habían permanecido ocultos a él. ¿De quién se trata? ¿Quién es esa gente que se escondía bajo la cuarta luna? Mi teoría es que se trata de los Insomnes o de los Aimianos, pero seguramente tengamos que esperar al segundo arco para saberlo. Sigamos, el verdadero objetivo de Hoyle. Este es probablemente uno de los misterios más grandes, ya no solo del archivo, sino de todo el Cosmere, y en Viento y Verdad parece que estamos un poco más cerca de conocerlo, o al menos uno de sus objetivos.
En el epígrafe del capítulo 66, en la carta que le manda dotación al propio Hoyt, le amenaza con divulgar lo que ha descubierto sobre sus objetivos, y menciona que sabe que Hoyt ha estado haciendo investigaciones sobre la resurrección. Así que esto levanta aún más preguntas. ¿Por qué quiere Hoyt investigar esto? ¿A quién quiere resucitar? E incluso uno que a mí me impresiona más, y es que ya hemos visto varias manifestaciones de investidura que tienen cosas que son como medio resurrecciones, como los heraldos y fusionados aquí en Roshar o los retornados en Nazis. Pero entiendo que para alguien del nivel de Hoyt esto ya es de conocimiento general, así que si lo está investigando y aún no lo ha puesto en práctica, ¿puede ser que lo que busque sea una resurrección completa? Es decir, nada de sombras cognitivas, sino directamente hacer regresar a alguien desde el más allá. Probablemente, esta sea la pregunta que tengamos que esperar más tiempo para encontrar su respuesta. Siguiente, Elodie. La verdad es que este personaje nos ha dejado un poco fríos en este libro, ya que pese a ser introducido ya en el ritmo de la guerra, no hemos sabido casi nada sobre él, más allá de su verdadero nombre. Así que no solo siguen las preguntas que arrastrábamos del ritmo de la guerra, como por qué hace eso de arrancarse el caparazón al retornar y ponerse metal debajo, sino que también surgen algunas nuevas, como por ejemplo qué marca de fusionado es y qué poderes tiene. Le vimos en el capítulo 67 abriendo una puerta de lo otro en las llanuras quebradas, para que pudieran pasar el segundo ejército de cantores y fusionados desde Shadesmar, pero sabemos que lo hizo junto a la deshecho Daigon Arcis, así que tampoco tenemos claro si esa capacidad era suya o de la deshecho, o si él potenciaba la capacidad de ella. Como en muchas otras cosas, tendremos que esperar a ver la evolución de este personaje en el segundo arco. Sigamos, la siguiente es Cáthila, y probablemente te preguntes de quién estoy hablando, pues es un personaje que solo se menciona una única vez en todo el libro. En el capítulo 80, en una de las visiones del reino espiritual, durante la falsa desolación, vemos una discusión entre Garith, el líder de los corredores del viento de aquella época, y una radiante que parece ser la líder de los rompedores del cielo. Por las gemas de Uriciru que se encontraron en Juramentada, ya sabíamos que estas dos órdenes estaban enfrentadas en aquella época, pero tampoco teníamos muy claro el porqué. Aquí nos dan una respuesta cuando Garith intenta que ambas órdenes hagan las paces y que estén juntas, y la rompedora del cielo le dice que el momento de estar juntos pasó años atrás, cuando él condenó a Cáthila. Pero obviamente es una respuesta que genera aún más preguntas. ¿Quién era Cáthila? ¿Qué hizo? ¿Y cuál fue su condena? ¿Quién era Cáthila? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su condena? Y esas sinceramente no tengo claro que lleguemos a verlas en ningún momento, porque considero que tampoco son de vital importancia, así que Brandon podría dejarlas sin resolver. Al final, ya sabemos que había un motivo para que ambas órdenes hubieran roto lazos. Sigamos, los disidentes. En el capítulo 86 del libro, el Sprendeseth menciona por primera vez a unos disidentes, y aunque él se niega a hablar de ello, más adelante descubrimos de voz de Neil que existe una facción de rompedores del cielo que, liderados por un tal Billit, se separaron de la orden principal y del control del heraldo, y se marcharon. Así que esto hace saltar varias preguntas. ¿Dónde están estos disidentes? ¿Cuáles son sus objetivos? Y otra que para mí es la más interesante. Y surge de que Neil explicó que Billit, el líder disidente, decía que había encontrado antiguos juramentos de los rompedores del cielo, y sinceramente desconocía que pudiera haber distintos juramentos para una misma orden. Es decir, sabemos que varían un poco entre persona y persona, como el protegeré incluso a quienes odio mientras sé lo justo de Kaladin, o el protegeré a quienes odio incluso si quien más odio es a mí mismo, que dijo Teft, pero el concepto central del juramento es el mismo. Así que me pregunto, ¿cuáles son esos juramentos diferentes de los rompedores del cielo? ¿Qué implicaciones tiene que sean diferentes a los juramentos estándar, digamos? La verdad es que espero encontrar respuestas, porque me parece muy interesante. Y para terminar, acabamos con la última. Otra entidad lo reclama. Y esta sé que sabíais que iba a estar aquí, porque a nivel de lore del Cosmere es, para mí, una de las revelaciones más grandes que puede surgir de este libro, que no es decir poco. Primero un rápido recordatorio de cómo funciona la muerte en el Cosmere. Como sabemos, existen 3 reinos de existencia: el físico, el cognitivo y el espiritual. Y separados de estos 3, podríamos decir que existe un cuarto reino, que es el de la no existencia, el más allá, que recordad que es diferente al reino espiritual, que es importante hacerlo porque pueden confundirse. Entonces, cuando alguien muere en el reino físico,
su cuerpo físico muere, dejando atrás una sombra cognitiva que, valga la redundancia, viaja al reino cognitivo. Esta sombra aguanta allí un tiempo en función de lo investida que estuviera la persona al morir, desde unos pocos segundos para la gente normal hasta los casos más extremos que pueden llegar a ser miles de años para un recipiente de una esquirla, como vimos con Leras. Durante este tiempo en el que existe la sombra, hay formas como las que hemos visto con los heraldos o los fusionados de volver a anclarlas a un cuerpo del reino físico. Y si esto no ocurre y se acaba el tiempo de vida de la sombra cognitiva, o bien si la propia sombra lo decide, como vimos en el caso de Ati, ésta se va al más allá y desaparece para siempre, al menos que sepamos hasta ahora, ya que Armonía nos dijo que el más allá era un lugar inalcanzable incluso para una esquirla. Pero bueno, volvamos a Viento y Verdad, ¿por qué os cuento esto? Nos vamos casi al final del libro, en el capítulo 145, justo después de la muerte de Dalinar. Allí, Taravangian intenta hacerse con su sombra cognitiva antes de que ésta desaparezca, pero se le escurre de las manos y desaparece hacia el más allá. Esto no sería algo raro, de no ser porque justo después, los poderes de Honor y Odium combinados le dicen a Taravangian: no puedes tenerlo, pues otra entidad lo reclama. Y aquí saltan las preguntas. ¿Cómo que otra entidad lo reclama? ¿Desde el más allá? ¿Qué entidad hay en el más allá que pueda reclamar el alma de los muertos? La única respuesta que se me ocurre es el dios del más allá. Este es un ente que hemos escuchado mencionar en varios libros de distintos mundos, en Mistborn, en el propio archivo, en Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno y en otros, pero sinceramente yo creía que era simplemente algo metafórico, como cuando nosotros hablamos de la muerte, como si fuera ese ente calavérico con una capucha y una guadaña. Así que la gran pregunta es, ¿significa esta escena que realmente existe el dios del más allá? Tendremos que esperar a que el Cosmere avance para saberlo. Pues hasta aquí llegamos, pero antes de que os vayáis, quiero invitaros a que dejéis en los comentarios cualquier pregunta que tengáis sobre el libro, porque quiero hacer un preguntas y respuestas especial Viento y Verdad. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.